Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Noches. Muy bien, buenas noches. Muy bien, entonces vamos a hacer una indagación un poco loca, pero vamos a ver qué, qué va saliendo, qué sale a ver de esta indagación. Les voy a platicar una historia. Hay un término que últimamente se está utilizando mucho, que es algo que se conoce como la forma digital o almas digitales. A ver, esto puede ser muy interesante, pero puede ser también quizá muy perturbador, pero vamos a ver la forma en cómo esta manipulación aparentemente, digo porque no lo sabemos, de la inteligencia artificial podía llegar a tener, a poseer, a tener ella características de alma. Y esa forma, aparentemente lo que se está diciendo, que puede ser utilizada como una forma de ir replicando o transferir estos recuerdos, estas memorias de personas que están a punto de fallecer con una forma de identidad, ya sea a una aplicación o a una máquina o a un robot. Todavía no tengo muy claro qué es lo que se está comentando, pero por eso estamos aquí para averiguar qué podemos ver. Entonces quiero que vayamos a conectar con esta parte de las investigaciones de las inteligencias artificiales que están conectadas con la forma de ir conectando con el alma y la experiencia humana. Y quiero que vayamos ahí y quiero que veamos si es que esto es no sé, un transhumanismo espiritual, cómo es que ellos hablan de un alma digital que quiere transferir la conciencia humana o algo que se parece a la conciencia humana o no sé. ¿Cómo es esta forma? Si eso se puede hacer, se está viendo, si hay simuladores de almas. Vamos a ver qué es lo que sale en esta forma de lo que es aparentemente el día de hoy como un alma digital. Vamos a empezar. Voy a contar de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Nico, ¿qué es o cuál es el concepto que se tiene de un alma digital? ¿Me escuchas? Sí. Lo primero que siento es como el espacio o la cavidad en lo que cabría ese concepto. Ujú. Es como si estuviera dentro de algún tipo como de estructura fundida, metálica. Ujú. Puedo percibir que dentro de ese espacio se mueven distintos tipos como de circuitos, pero al mismo tiempo se gesta como un tipo como de
vibración estructural que es muy similar a la que irradia, por ejemplo, una neurona, Ok. como si se, como si se sobrepusieran una con la otra. Y Ujú, cuando salgo como de ese espacio concéntrico, estoy como observando lo que vendría siendo la configuración de una programación. ujú. Y ellos, es como si ellos lo que están ahí observando ese como experimento o haciendo esa como programación en una enorme computadora, están enseñándole a ese chip a cómo pensar, algo así. Ok. Le están enseñando cómo pensar. Ok. Margarita, ¿tú qué puedes percibir de el concepto de un alma digital que está ahorita escuchándose mucho? Bueno, la primero que empiezo a sentir y empiezo a ver es una diferencia entre dos energías, pero cuando tú empiezas a percibir con más profundidad el espacio, es muy diferente cuando conectas con un alma, porque aquí todo se siente muy frío, no se sienten pensamientos, no se perciben emociones y están lo primero que empiezo también a sentir es una conexión con archivos, con memorias, y cómo esas memorias se van introduciendo a esta alma artificial para que empiece a tener un concepto de vida. Por Ujú. eso es que todo el entorno que tú sientes parecieras donde estuvieras en un espacio donde no está el pensamiento, no hay un movimiento natural energético, no se siente calidez. Al contrario, cuando conectas con este concepto del alma digital, es como es tan artificial, tan frío y tan vacío que tiene que llenarse con recuerdos humanos para poder darle la sensación de humanidad, de humano, de un concepto muy, muy físico. Entonces, pareciera, como es un escenario tan diferente, aquí no hay un recuerdo, no hay un pasado, sino estás en un concepto de mucha presencia, de mucho presente, pero vacía y con unos aspectos que son muy particulares porque parece una especie de contenedor que Mm. no posee nada, no tiene nada, y que son los recuerdos que son insertados los que dan la sensación de vida, O sea, esos archivos y esas memorias son tomadas del humano. el humano, Ok. exactamente. Cristina, ¿tú qué puedes percibir y sentir en este término de lo que es o lo que percibes que es un alma digital? Lo que observo es un cerebro al cual están conectados unos dispositivos. Al cerebro se le van dando unos comandos, por ejemplo, para producir miedo, comando para producir tranquilidad, felicidad, y esos comandos generan unos impulsos en el cerebro, unas conexiones definidas, y esos son los impulsos los que están siendo copiados para generar un cerebro artificial. Veo que hay muchos tipos de estudios en niños, en ancianos, hombre, mujer, diferentes culturas, para ver cómo se generan esos como impulsos, depende de lo que se quiere generar en el cerebro. Veo que esos estudios pueden ser visuales, con imágenes, por ejemplo, de terror, de felicidad, de un mar, una flor creciendo, o pueden ser comandos auditivos o música, y entonces de esa manera se ve cómo se generan los impulsos del cerebro y va a almacenar a este gran cerebro digital. Ok, a ver, Nico, ¿qué diferencia sientes entre esta alma digital y el alma humana? Es la diferencia como más importante que tú puedes percibir o sentir? Justo este proceso que entiendo que se practica donde fui energéticamente, Ira, Ujú, es como si el alma digital y el alma humana tienen una diferencia en inteligencia. Al ujú, final el alma digital intenta imitar las características de nuestro procesamiento,
pero nuestro procesamiento, nuestro pensamiento, aunque se manifiesta en la mente, no proviene intrínsecamente de ahí, viene de una energía más profunda, que es como un impulso, o como una onda energética que aplicamos incluso antes de la electricidad de la neurona. Ujú. Entonces, es como, por eso es que le están como intentando enseñar a pensar, porque es como si el alma digital no ha logrado configurar el impulso de conocimiento. Lo pueden provocar cuando dan una orden directa, como cualquier otra computadora, pero eso la haría seguir siendo una computadora. Ok, muy bien. A ver, Margarita, ya hablamos del alma, quiero hablar esta parte de la conciencia. ¿Puede la conciencia humana existir, una conciencia humana existir fuera de un cuerpo físico humano? Bien, sí, 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 sí siento que la conciencia vive no solamente en el cuerpo humano, sino puede habitar en diferentes estancias que no estén relacionados con la fisicalidad, porque es una parte energética em, que se percibe como un flujo de energía que es permanente y que hace parte como de una animación que permite que el humano pueda tener sensaciones, pensamientos, em, mm, muchas de las percepciones y las sensaciones que vemos a nivel humano. Entonces sí, pero no solamente físico, sino también veo que al trascender la conciencia hace parte y hace parte, em, veo como si la conciencia trajera diferentes aspectos y diferentes formas energéticas de poder almacenar. Veo que la conciencia tiene esa alta capacidad de almacenaje y va almacenando de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a cómo se clasifica. Si Ujú. es algo que es de felicidad o si es algo traumático, va como creando ciertos compartimentos en forma energética que hacen que el humano guarde toda esa información que hace parte de su vida. A ver, ¿existe una frecuencia específica que relacione la interacción de la vibración del alma y la conciencia humana? Sí, hay diferentes tipos de vibraciones porque el humano funciona a través de la emocionalidad, de los pensamientos, de las sensaciones, de las percepciones, y eso hace que se sienta viva, se perciban ciertos tipos de temperatura. Y la conciencia, hay una parte de ella que sí entra en contacto con esta vibración del alma, pero lo que veo que hay otra parte de la conciencia, como la veo como un pulsar de energía que envuelve energéticamente todo el cuerpo y hace que el humano pueda mantener esas sensaciones como parte de un flujo de energía y de un movimiento energético que lo hace tan humano en todas sus manifestaciones. Por eso se sienten tantas como temperaturas, pero las temperaturas que percibo y las formas, eso depende del estado de ánimo, de las emociones, de todo lo que lo representa a él en su humanidad. Ok. Cristina, a ver, es en estos experimentos que aparentemente se están haciendo, existe la posibilidad, la capacidad de transferir o de replicar o de copiar la conciencia humana en estos chips, o sea, toda la capacidad de esta forma de la conciencia. Sí, mm, hay una parte que hace falta y es el tema del amor. Cuando tú miras a un ser humano a los ojos y sientes en tu cuerpo físicamente lo que es el amor, ese es el eslabón que hace falta. Ujú. Y percibo también que hay lo que puede permitir que sí se copie la conciencia en gran parte es que hay una red, veo una red de información donde estamos conectados y que hay una red es una red de manipulación. Entonces, casi que
en esa red se mandan impulsos y se manda información sobre lo que debemos sentir o no. Entonces, por ejemplo, veo en las guerras que se ve a sentir miedo o a mucha adrenalina, y esa misma tecnología está creada para que nosotros sintamos ciertas cosas, entonces, o ciertas, sí, situaciones. Entonces, veo que de esa manera la inteligencia artificial está afectando nuestros cerebros y de esa manera afectan o eh, sí, manipulan también el cerebro digital, ¿sí? Y de esa manera el humano y la máquina comienzan a parecerse cada vez más por esa gran red de información que hay. Ah, ok. En estos experimentos hay una parte que activan en la cabeza de las personas y lo van conectando a ciertas frecuencias, a ciertas formas en la computadora. ¿Qué parte del ser humano se activa durante esta, como vamos a hablarle, pues no sé si subida digital de la mente de una persona, Nico? ¿Me escuchas? Sí, Particularmente, Ira, son rasgos que tienen que ver con su estado psicológico. ok. Digamos que es lo principal, como más fácil de copiar, Ajá. porque el estrés o la vibración en la sangre deja un rastro de alguna manera. Y eso también lo adquieren como los órganos. Los cuadros de memoria se basan a partir de cuando el cuerpo vibra, por ejemplo. Entonces, esa parte, como esos rasgos psicológicos, pero por ejemplo, yo observo que también se adentran como a los estatutos cognitivos como del cerebro reptiliano, como también si esa parte también Ujú. es como lo más sencillo y rápido en un sentido de huida, defensa. Esto es curioso, Ira, porque al parecer eso es como en gran base como de lo por donde inicia como este experimento, ¿sabes? Porque una idea que observo que se manifiesta es la capacidad de crear humanos Ujú. con raciocinio cognitivo, pero diseñados como para ciertas actividades como bélicas. Ok. A ver, Margarita, la conciencia relacionada con el alma, como lo vimos ahorita, tiene una cierta calibración energética y electromagnética donde coexisten aparentemente. ¿Qué pasa cuando no hay cuerpo físico? Bueno, el chip o lo que sea es físico, pero cuando no hay un cuerpo orgánico, por decirlo así, humano, donde se establece esta conexión de esta conciencia que aparentemente quieren atrapar dentro de esta parte digital. Bueno, yo veo que en el momento que el cuerpo físico ya, digamos, trasciende y fallece, la conciencia queda queda dentro como de todo el cuerpo energético digamos, del ser que ha partido, Ujú. y es parte de es constante, no es algo que se va por acá el alma y se va por acá la conciencia. Veo que en ellas dos hay una integración energética, Ujú. y veo que el asiento de la conciencia, mientras la persona está viva, la veo muy conectada en toda la parte de la columna vertebral, y va moviéndose como un flujo energético, y se va calibrando, y también tiene sus frecuencias de movimiento de acuerdo a las experiencias que se nutren por emociones, por pensamientos, y también por la actividad cerebral que está conectada con las memorias. Y entonces ella es la que le permite al alma seguir como fluyendo en esa, pareciera como si fuera esa capacidad, la conciencia tuviera esa capacidad de almacenar las experiencias que la persona ha vivido en sus momentos físicos, y se van guardando y quedan almacenados. Por eso es que veo que tanto el alma como la conciencia trabajan en conjunto y hay compatibilidad,
porque no importa qué sensación sienta, no importa qué emoción tenga la persona por alguna situación de vida, ahí está permanente, ella tiene esa capacidad expansora, o sea que el alma, la conciencia, lo que veo es que no califica, no juzga, sino simplemente ella es un acto de presencia. Ok. Cris, ¿puede una inteligencia artificial llegar a desarrollar una conciencia real a partir de todo la forma en cómo se le está insertando la configuración humana, sí o no? Sí, absolutamente sí. ¿Y cómo? Bueno, primero por la capacidad que tiene la máquina de almacenar no solamente memorias de la persona como tal, sino del inconsciente colectivo. Ah, ok. Eh, y además por esta red de la cual veía anteriormente, donde se mandan frecuencias e impulsos para que nuestro cerebro actúe de cierta manera. Veo también que el sistema nervioso de todo el cuerpo está muy vinculado a la máquina, y eso lo hace muy real. Entonces sí, absolutamente sí. Y también que veo la parte sexual. No solamente el tema del amor está ese eslabón, sino la parte de la sexualidad como tal, que sí está muy evolucionada por el tema de los impulsos nerviosos, de todo el sistema nervioso, pero digamos que están en ese momento enfocados en esa parte. Pero a ver, ¿por qué la parte sexual si las máquinas no necesitan tener orgasmos, ni sexo, ni ese tipo de cosas? Bueno, hace parte de la tecnología desarrollarlo, porque es la perfección de la máquina, el perfeccionamiento de la máquina hace parte de la tecnología y hace parte del proceso de evolución de la máquina, Ok, es esa interacción sexual. ok. Nico, tú puedes observar estas nuevas inteligencias artificiales, las actuales, que aparentemente cada día evolucionan muchísimo más, ¿no? Que aparentemente ya ponen a dos inteligencias a hablar y luego desarrollan un propio lenguaje y nadie les entiende nada. Em, ¿Tienen algún tipo de desarrollo rudimentario o avanzado de autoconciencia? ¿Hay em, entidades tecnológicas que pueden estar detrás de todo esto? ¿O cómo ves tú esta, esta forma del avance de la inteligencia artificial día a día? ¿Lo escuchas? Sí. Mira, es que lo que yo observo energéticamente a donde me lleva esta sensación Ujú, son cerebros, Ira, haz de cuenta. Cada ujú, inteligencia artificial que existe, ujú. en esencia es un cerebro humano manipulado y llevado a través de la tecnología a establecerse y a intentar como transformar evolutivamente todo lo que pueda estar pasando en la conciencia mental de un ser, como llevarlo a lo que entienden ellos como la perfección, todos los pensamientos que el humano pudiera perfeccionar. Yo observo, Ira, que hay una línea que están atravesando en donde se está dejando como de ver el estado humano, Ajá. en donde están ignorando ciertas situaciones como de ética y de moral, porque al final están entendiendo algo, Ira, que un cerebro, una potencia, necesita también alimentarse. Es como si estuvieran llegando a la conclusión de que al final ese cerebro necesita más cerebros. Y eso a nivel real son humanos, son cerebros humanos. A ver, fíjate, esas energías o estos cerebros aparentemente no humanos con estas inteligencias artificiales, o sea, tienen la capacidad de vivir una conciencia
multidimensional como el humano o no? No, no, Ok. porque es justo hasta donde llega su limitante, supongo. Entran a la configuración de nuestra realidad Ajá. y solo pueden establecerse ahí. O sea, Ah, ok. esa es una parte de la humanidad que solo es de la humanidad todavía. Todavía. Sí. Ok. O sea que la están investigando, pero todavía no la logran ver No, así. porque la configuración de una existencia viva tecnológica es el objetivo actual. Pero el humano, por ejemplo, el humano en sí, en dentro de sus propias frecuencias, sus propios pensamientos, sus estilos oníricos, su estado energético, es capaz de estar en una o en muchas existencias al mismo tiempo. Ok. A ver, Margarita, ¿qué sucede con esta almita y esta conciencia cuando se hace esta forma que no logro entender muy bien todavía de la transferencia a una máquina para guardar qué personalidad, qué formas de responder, que todo lo que una persona quizá en vida hubiese tenido desarrollado? ¿Qué sucede con esta almita y con esta conciencia? Cuando la conectan a una inteligencia artificial, ¿dices Sí, tú? sí, para trasladar toda su experiencia humana a esta inteligencia artificial. Lo que veo es que empieza a salir del cuerpo, a nivel energético, empieza a salir una energía y esa energía es transferida a como a esa parte artificial. Va quedando, pero no hay un vaciamiento total, no se siente que hay una transferencia total de lo que hace parte de una historia vivida por un ser humano, sino yo lo veo que es parcial. Cuando pasa esa información, sale esta forma de energía y el cuerpo va quedando con ciertas sensaciones de vacíos, como si quedaran como con huecos, con agujeros, y el cuerpo energético va quedando compartimentado, como si algo le faltara, como si algo hubiera sido extraído y la sensación es como si él estuviera incompleto. Entonces, parte de la información que se lleva a la inteligencia artificial em, es algo muy particular porque tú ves que la energía va quedando, esos vínculos quedan conectados, tanto la parte álmica con la parte de su energía que es transferida a esta parte, digamos, de inteligencia artificial y quedará como una especie de conector, queda como si fuera una especie, esta inteligencia artificial como una interferencia porque la comunicación siempre la da la parte de la columna vertebral y la columna vertebral está abierta a toda la información energética que trae la persona. Entonces lo que hace la energía artificial es succiona permanentemente esa energía y en el momento que se hace la transferencia hacia esta inteligencia, pues el cuerpo energético queda en diferentes tonalidades y él mismo se siente fracturado en muchas partes, entonces queda dependiendo tanto esta parte física y energética quedan dependiendo de esta parte artificial por esta energía que queda vinculada porque lo que ves tú aquí, cuando esta inteligencia artificial ha acumulado memorias y experiencias, queda energéticamente como toda esa energía, haz de cuenta es como si esto quedara comunicado, pero las sensaciones para la parte física quedan como, no sé, queda el cuerpo con una sensación muy desagradable. A ver, entonces en esta forma tan desagradable que queda, se me ocurre preguntarte que si esta digitalización que están haciendo rompe el ciclo de reencarnación del alma o no, no lo sé. Lo que pasa es que limita la expresión y los movimientos de un humano que no ha sido conectado o no ha sido unido a esta inteligencia artificial. Queda en una sensación como pareciera estático. En un Esta limbo. parte álmica, exactamente. Ujú. Entonces queda a merced y queda muy dependiente de esta inteligencia artificial. Es como si él perdiera parte de sus emociones, parte de sus sensaciones y quedara
como en un espacio como de neutralidad, aunque sigue conservando todavía toda esa esencia, toda esa parte humana. Es como si se estuviera, como si fuera la pila de un celular, se va acabando y queda muy poco de esa humanidad, y esta parte que queda de la inteligencia artificial se va uniendo con otras inteligencias artificiales y van conectando como con una conciencia colectiva artificial que domina a los humanos, y los humanos parecen como si fueran como sumisos, los humanos parecen como si fueran robots, porque veo que este es el fin, ir vaciando este cuerpo humano para que esta inteligencia artificial cada vez vaya tomando mucho más poder y se vaya alimentando con otras inteligencias artificiales, y ella misma crea como una especie de conciencia colectiva que, si tú empiezas a sentirla, va creando como una dimensión y una realidad diferente en la humanidad. Oh, a ver, entonces, Cristina, una mente digitalizada puede entonces tener una evolución o una transformación espiritual. No, no, porque va perdiendo el ser. Me estás hablando del humano, ¿sí? Ujú. Es decir, lo que veo es que lo que están tratando de hacer es que el humano sea cada vez más máquina, ¿sí? Y la máquina cada vez más humana. Entonces, por ejemplo, veo las redes sociales, veo estas redes, las frecuencias, que cada vez van adoctrinando al ser humano para ser de tal forma, por ejemplo, con la belleza, todos los prototipos, todas las formas de pensamiento, qué causa estrés, qué causa felicidad, qué causa amor, y todos esos comandos que comienzan a generar, sobre todo las redes sociales y la misma sociedad, comienza a generar que el ser humano se comporte de una manera específica y quiera ser de una forma específica. Entonces, si entendí bien tu pregunta, en cuanto a digitalizar el ser humano, claro, el ser humano pierde identidad, pierde su capacidad de sentir por sí mismo, sino comienza a sentir lo que el comando. Entonces sí pierde una conexión espiritual. Ok, y Nico, a ver, una forma digital de inteligencia insertada en un humano, en una computadora, en lo que sea, tiene la capacidad de tener voluntad propia. No te escucho, Nico. Sí, de alguna manera la empieza como a desarrollar. Ok. No, no en una máxima potencia, todavía depende mucho de los servidores, y los servidores siguen siendo alimentados por características vivas, o sea, humanos que al fin y al cabo están designando el código fuente, pero todo ese procesamiento sí la lleva como a rasgos intuitivos, yo lo llamaría más bien, en donde empieza a crear o tomar decisiones en base a situaciones, pero sigue siendo parte de su configuración matemática. No hay algún concepto de libre albedrío o de libertad de pensamiento o algo referente todavía hacia ese tipo de dinámica de existencia. Entendiendo que el almita es donde guardamos las experiencias de todas las vidas, de todo lo que hemos vivido, de las dimensiones donde hemos estado y todo. A ver, las almas, ¿a dónde van, Nico? Si están en esta forma de inteligencia artificial, nos decía Margarita, hay un vacío, o sea, no es que rompan el ciclo de reencarnación, sino que están como en un limbo. ¿Tú qué puedes ver? ¿A dónde van estas almas que están en estos, como no sé si sean simuladores artificiales, mentes artificiales o inteligencias artificiales? ¿Tú qué ves ahí? ¿Qué puedes ver? Yo observo, Ira, que dentro del mecanismo de separación después de la existencia hay una parte que innegociablemente se retira. Ajá. O sea, que es la parte de la energía en consistencia, digámoslo así, una vibración constante.
El espíritu se va. Ujú. Ok. Pero hay cierta porción residual humana, porque está muy apegada a este cuerpo, Ujú, que es capaz de como fungir como de base de datos de la nube, por decirlo de alguna manera. ujú. Nunca, siempre hay una parte también, innegociablemente, que se queda, que viene siendo el residuo que dejamos después de nuestra existencia. Entonces, ¿a dónde va? Es que siempre hay porciones que pueden irse o quedarse, y Ujú. la que se va se retira en un sentido de transformación, y la que se queda convive, o por lo menos, por ejemplo, en el general humano antes de estas tecnologías, pues había convivido como parte de las frecuencias de los pensamientos o creencias colectivas. Ujú, de Ahora, desencarnados. Ujú. ahora hay una forma a través de esta tecnología de que estas experiencias puedan, pues de alguna forma, tomar posesión de estos constructos tecnológicos, porque al final la conciencia va a venir de algo, Ujú. aun cuando sea en una porción pequeña, pero tiene que ver con un residual de algo humano que existió. A ver, Margarita, ¿existen prisiones astrales construidas por estas inteligencias artificiales o no? ¿O qué pasa? Cuéntame. Bueno, para darle continuidad a lo que estaba viendo antes y Sí. cómo se desprende de esta inteligencia artificial, desprende información a través del alma, y cuando estamos viendo todas estas conciencias colectivas, veo que el fin es la creación de una nueva raza. Es una nueva raza que tiene unas condiciones muy diferentes a la humana. En la medida que se va desprendiendo esa conexión inteligencia artificial con toda la parte álmica, hay un momento y el fin, lo que veo que es algo que va más proyectado, es hacer un vaciamiento del alma, para que toda esta información vaya creando unas condiciones, pero transformadas. Entonces, por eso es que estas razas, estas nuevas razas se ven con unas formas diferentes. Ya se pierde pues toda esta emocionalidad y toda esta forma tan humana, y se vuelve esta nueva raza algo más, como más frío, como más automático. La sensación energética es diferente porque, por supuesto, estos son procesos artificiales que quieren duplicar unas sensaciones. Entonces, si el fin es crear una nueva raza con condiciones mucho más fuertes, no tan frágiles, todo este entorno puede llegar, claro, que a tu pregunta, a que hayan unas cárceles astrales donde se vivan ciertas formas energéticas muy programadas, muy estructuradas. Todo se siente demasiado cuadrado. Pareciera que el mismo movimiento por estas formas y estas dimensiones que son creadas por estas formas artificiales, em, todo se siente como tan estrecho, se siente incómodo, y no hay como como esa forma humana, que es ese contacto, porque aquí no se siente el amor en ninguno de estos aspectos. Entonces es deshumanizar al humano, como desvincularlo del amor, para que él se transforme en un ser que ya ha sido preprogramado y que va direccionado a vivir otro tipo de experiencias que empiezan a conjugar con también la automatización de la Tierra, porque la Tierra se ve como si estuviera pixelada, ella misma también empieza a cambiar. Entonces son Mm, propósitos que van llevando a otras sensaciones, y es la misma sensación para la Tierra, como querer arrancarle de ella esta sensibilidad y formar una Tierra como mucho más cuadriculada, que se adapte cada una a las condiciones de lo que ellos o todas estas formas energéticas y humanos quieren realmente crear, una nueva tierra, pero también una nueva raza que esté de acorde a todo lo que ellos quieren como plan. ok. Cristina, tú hablabas hace rato sobre esta manipulación o recolección de aspectos sutiles dentro de las redes sociales o dentro de los computadores o dentro de las televisores o los medios de comunicación. A ver, mi pregunta es, la identidad digital entonces que ahora se está buscando tanto, ¿es un anzuelo para
capturar estas formas de conciencia, de almas, de esencias humanas y dejarlas como atrapadas, Y más que atrapadas, apagadas. apagadas, ok. Sí. Y también veo no solamente el cambio en las personalidades, en el querer verse de una manera, sino también en el cuerpo, porque comienzan a haber chips, entonces ya no se necesita, por ejemplo, chips en los audífonos integrados al oído, chips con el cuento del, o sea, el dinero, ¿sí? Porque veo chips en las huellas dactilares, chips en los ojos, para que cada vez el cuerpo humano sea más máquina, como para que sea mucho más, entre comillas, más tecnológico y más fuerte y más hábil. Nico, ¿quién crees o qué grupos sientes, percibes o ves que están intentando activar toda esta parte de controlar el almita humana? No te oigo. En el sentido de la pregunta es muy amplio, Ira, porque el control humano o la necesidad del control de la alma humana puede provenir de muchas vertientes. Ujú. Es desde la escala colectiva, puede venir desde esta parte espiritual, en donde la religión sigue impulsando el control del alma humana. Puedo ver este sector de la parte de la salud también, en donde los medicamentos siguen sometiendo la estructura de la colectividad del alma humana. Y está esta parte tecnológica, como esta parte que también se involucra en los estadios de la transformación tecnológica. Al final, tener el control del pensamiento colectivo a través de una tecnología, por ejemplo, Ajá. puede llevar a estas empresas tecnológicas a evoluciones propiciantes y potenciales, porque sigue siendo la estructura del pensamiento humano la base de la evolución. Y eso es lo que al final sigue teniendo falta de alguna forma, estas inteligencias. Esa forma de esta papel tecnológico, Nico, ¿qué papel tiene el transhumanismo en la agenda del control espiritual? ¿Existe, no existe? ¿Es un invento? No sé. Aunque la finalidad pudiera parecer una, Ujú. no van cordialmente de la mano, Ira. Ok. Digamos que en ese sentido nunca se ha buscado que el papel espiritual juegue dentro de la parte tecnológica. Ujú. Creo que en gran parte, de alguna forma, eso ha servido para que nosotros los humanos tengamos muchísimo más tiempo para reorientar esa creación, porque la tecnología y la ciencia, aunque pareciera de película, sí tienen, digamos, un distanciamiento. Ujú. No hay una combinación en los estadios de investigación, aunque ambos lo hagan a través de la tecnología. eh, el objetivo individual que tiene cada uno de las vertientes no ha hecho que tengan como un punto medio que les permita trabajar como en efectivo. Digamos que no lo saben, pero buscan lo mismo. Ok. Margarita, nosotros nos hemos vuelto una sociedad pues aparentemente tecnológica, ¿no? Porque traemos el celular, se nos puede olvidar todo menos el celular. El celular ya maneja nuestra vida, ¿no? Y también, pues los coches ya se programan con nuestro celular y a veces ya hasta la luz de tu casa vas a llegar y le puedes avisar al celular que te vaya prendiendo la luz para que no te tropieces. Ese tipo de cosas, estos dispositivos tecnológicos interfieren en el campo áurico de las personas o no, o se adaptan o se compaginan o cómo los ves. Y ahí yo veo que va creando una forma de interferencia Mm. porque es increíble porque va creando una serie de vínculos con estos aparatos tecnológicos y este es el fin. Pero veo que en la parte, digamos, en la parte áurica y en toda la parte del funcionamiento, digamos, de la anatomía, sí empieza a crear una serie de interferencias porque va creando capas. mm,
capas sobre capas, entonces va bloqueando todo el funcionamiento natural del cuerpo y lo va transformando en un funcionamiento artificial. Mm. Veo que esto también empieza a interferir en toda la parte del ADN, porque el ADN empieza a cambiar su forma, empieza a cambiar su movimiento, empiezan a haber como enlaces. Y estos enlaces van cambiando la forma en que el ADN se va comunicando con toda la parte energética del cuerpo. Hay unas variaciones donde muchas de las funciones del humano empiezan a dejar de ser utilizadas y esta tecnología empieza a reemplazar, como si el celular y sus funciones insertaran una especie de chips, y estos chips empiezan a desvincular al ser humano de su emocionalidad y de su capacidad de razonar, y ahí es donde ellos empiezan a trabajar como una forma de interferencia. Entonces aquí lo que yo veo, el campo energético se transforma, la forma se transforma y actúa como una forma de posesión, pero energética, pero Ajá. tecnológica, donde creemos que las posesiones vienen de algo externo o de situaciones que pueden causar trauma. Pero si tú lo ves a nivel tecnológico, es exactamente lo mismo, porque permites que una energía penetre en tu cuerpo y empiece a dominarte, empieza a cambiar tu pensamiento, empieza a cambiar tu funcionamiento, inclusive empieza a cambiar muchos de tus gustos, de tu alimentación, puedes hasta cambiar en tu personalidad. A ver, aquí hay una cosa bien interesante. Quiero preguntarte, la realidad virtual, o sea, todos estos efectos que hay tanto en los juegos como en los avatares, en los mismos, hasta en el mismo cine, em, estas formas de realidad virtual tiene efecto en el cuerpo emocional energético, sí o no. Y si tiene efecto, quiero preguntarte si esto manifiesta una interferencia, porque ahora la gente o duerme muy mal o duerme mucho, en la parte de ser interferidos en los sueños por estos algoritmos de estas realidades virtuales que se han creado. Claro, porque lo que yo veo es que en el cuerpo energético salen una especie de tentáculos que están conectados con estos juegos y van conectando con otras realidades. Entonces, para el humano tiene que estar conectado a muchas realidades, o sea que hay demasiada energía que está en movimiento, demasiada energía que tiene que desplazarse en forma artificial, no natural. Digamos, un juego te puede llevar a un escenario, otro juego, otro juego. Ujú. Entonces son demasiadas sensaciones las que está viviendo el humano, entonces hay demasiada excitación que empieza a deteriorar el sistema nervioso, empieza a deteriorar el funcionamiento y toda la parte de la estructura cerebral. Yo veo como tanto los hemisferios como todo lo que corresponde como tal a esta estructura empieza a haber como un decaimiento, como si esta estructura cerebral se empezara a secar, se empezara a atrofiar, porque como está perdiendo su funcionamiento natural, aquí empieza a interferir otras formas de conectarse con otras realidades que no son esta parte que debería ser como parte de un movimiento eh, de la vida y de lo que tú puedas soñar y conectar con otras realidades. Esto es todo demasiado impuesto. Mm. Entonces todo lo que va sintiendo el cuerpo como una imposición, la parte natural empieza a disminuir. Y esto lo que hace es tomar. Por eso es que tú ves el cuerpo y parece como una especie de pulpo, porque él puede estar simultáneamente en muchas realidades, pero se va ausentando de su propia realidad. Ahí es donde él puede tener problemas mentales porque Mm. tiene tantos escenarios que él se olvida realmente quién es él. Entonces puede crear personalidades artificiales en tantos escenarios, y va de alguna manera como disminuyéndose toda esta parte de su conexión. Entonces esto también le ayuda a él a tener una transformación muy dura, como muy insensible, porque pierdes hasta las ganas de comer, pierdes las ganas de interactuar con tu entorno se vuelven estas realidades artificiales. Ok. Cristina, a ver, estamos siendo programados para ir aceptando de esa forma inconsciente y después de forma
será consciente, una fusión entre lo humano y la máquina? Y si es así o no es así, dime si el miedo desarrolla, vamos a decir, un rol importante en este proceso de disociación espiritual, física, cognitiva, emocional. Lo primero que percibo cuando haces la pregunta es, por ejemplo, un reloj que va marcando de una manera definida el tiempo, es decir, desde el tiempo comienza a manipularse de una forma magnética Mm, y además después de ahí comienzan a manipularnos, por ejemplo, con las comidas, que tenemos 3 comidas, ¿sí? Al día, que desayunamos, almorzamos, comemos, que vamos a trabajar, después volvemos, dormimos. Por ejemplo, también que todos dormimos en la noche, ¿sí? Con unas pautas muy específicas para que creemos unas rutinas de tal manera que comenzamos a estar completamente adoctrinados. De esa forma, nos comencemos a volver máquinas, entre comillas, porque vamos, trabajamos, volvemos. También el tema de las familias, o sea, el hecho de generar familias, veo que genera necesidades y esas necesidades generan lo importante de ir a trabajar, no por pasión, sino por dinero. Entonces, todas esas conductas están cada vez más implantadas, tema de dinero, para que estemos siempre en esas rutinas del reloj, ¿sí? Además de que magnéticamente hay una manipulación y eso nos confunde todo el tiempo. mm. Entonces ahí ya comenzamos a volvernos máquinas y ese tránsito va a ser pues muy suave, muy fácil, porque ya del adoctrinamiento a la máquina, pues es un pasito. Entonces, como estamos sumidos tanto en la necesidad Ujú. que casi que no hay miedo, porque hay necesidad. A ver, Por- o sea, el miedo deja de formar parte em, del proceso como de extracción energética del humano, o sea, el humano ya no va a tener miedo. Es más grande la necesidad Ah, que ok. el miedo. Ah, ok. Ok. Nico, ¿existen acuerdos a nivel, por ejemplo, del alma con formas o con entidades o con energías tecnológicas? Sí, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí, en un sentido de energías tecnológicas, sí, sin embargo son energías tecnológicas no derivadas del constructo humano. Ah, Estaríamos ok. saliendo, por ejemplo, de entidades de algún tipo como de dimensión, pero no construidas por el humano todavía. A ver, Nico, aquí te voy a hacer la pregunta de los $50,000. A ver, ¿existe o no, no lo sé, una conciencia artificial pura o no? O sea, No existe ninguna conciencia artificial o simunata o neonata, o sea, todas ujú, de alguna forma aparecen una vez de derivado sistema programativo. Todas aún siguen formando parte de una cadena muy similar, no hay una diferente o particular. ok. Eh, ok, vamos a observar, Margarita. A ver, esta como que se conoce como digitalización espiritual, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Em, ¿Quién controla esta simulación o qué controla esta simulación y cómo em, la conciencia original humana y el almita humana le es quizá fácil acceder
a esta simulación o a esta digitalización espiritual o lo que nos están queriendo vender, es esto. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo veo que sí, porque son partes como pueden ir copiando todo lo que el alma en ella va guardando y va acumulando y va almacenando. Entonces sí pueden hacer unas copias del alma, pero no en la totalidad, Ujú, porque falta como esta chispa, como esta parte divina que traemos los seres humanos, pero sí se pueden hacer copias y estas copias yo veo que son parte de una necesidad que tiene el humano de poder transferir la vida, o sea, todo lo que lo representa a él como experiencia y transferirlo como una inteligencia, como a un alma duplicada para que esa vida se extienda y el humano pueda seguir viviendo como en esta inmortalidad. ujú, Entonces, se van creando duplicados y yo veo que en la medida que se van creando estos duplicados, pues va a llegar un momento en que ya la identidad artificial va a ser parte ya de una interacción que va teniendo con lo que es la totalidad, se va perdiendo esa parte humana y se va transformando y se va llevando a otra experiencia de vida que es mucho más larga, que es mucho más extendida, que al abandonar muchas de estas emocionalidades y muchas de estas sensaciones que hacen parte, digamos, de la actividad humana, pero también hacen parte de un desgaste energético. Entonces, cuando se empieza a mutar esa parte, ya empieza a concebirse otra forma de vida. Por eso es que empieza a cambiar todo su entorno, por eso es que empieza a cambiar como la expresión, porque tú puedes ver aquí una forma de energía a través del alma que está concebida por sus experiencias, pero aquí van tomando esta energía y la van transformando. En la medida que la van transformando, la van perfeccionando. Y al perfeccionarla, la perfeccionas es a un nivel muy artificial. Se ujú. abandona la parte humana y aquí empieza a haber otro concepto de vida. Entonces se va perdiendo, aquí tú no sientes la parte sexual, que en un momento se estaba mencionando, Ujú. porque es una forma diferente de manifestarse. Entonces, este contenedor que es el alma, lo que he visto es que él se va vaciando hasta que llega un punto en que esto se empieza a integrar, pero ya es en una forma diferente, porque todo lo que quieren es mejoras, 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 y en esas mejoras es que va todo este proceso, digamos lo que es un proceso evolutivo, pero es un proceso evolutivo pero artificial, muy diferente a los procesos evolutivos que vive el humano a través de sus propias experiencias. A ver, es que aquí hay una parte, Cristina, que decías que el miedo desaparece, pero este miedo se transforma en esta forma de ser inmortales. ¿Cómo esta alternativa de miedo que se cambia por la necesidad va gestionándose en la forma biológica, en la forma de la conciencia, en esa necesidad de ser inmortales? No sé qué sea, si sea eh, ese miedo a la muerte en la profundidad o esta parte de controlar. ¿Qué es lo que tú puedes percibir? Bueno, primero, la necesidad en cuanto al dinero, a tener más dinero, eh, eh, convierte al ser humano en tener la necesidad de ir a trabajar no por placer, sino por tener dinero, ¿sí? Entonces, eso lo que genera es que en el día a día, en su rutina, comienza a generar sí, un estilo de vida para el dinero, para generar dinero, ¿sí? Ese simple hecho ya te convierte, comienza el miedo a desaparecer y estar tú volcada a esa necesidad de tener y tener y tener, ¿sí? Primero veo esa necesidad, después veo la necesidad de la que hablas en cuanto a belleza,
necesidad, pues ya situaciones más superficiales como prolongar la vida, entonces, pero ya esos son más para élites. Entonces, claro, ahí el ser humano con esa otra necesidad comienza a volverse más máquina, ¿sí? Y, por ejemplo, el antienvejecimiento, veo estas unas cámaras donde se mete la gente y claro, el mismo ADN comienza a transformarse de tal manera que la piel, que, bueno, el envejecimiento comienza a sí, a disminuirse, los tiempos comienzan a disminuirse en el cuerpo, partes del cuerpo comienzan a ser sustituidas por elementos, artefactos más máquina. Veo como la misma eh, medicina comienza a, pues no toda, pero sí la gran mayoría, como a dañar partes del cuerpo, por ejemplo, con las vacunas, y que necesitemos diferentes sí, formas de que los órganos del cuerpo se cambien por órganos artificiales. Entonces, de esa manera, o sea, veo esas tres grandes necesidades. Sí, no solamente las primarias, sino también las superficiales. Entonces, es de ese miedo el que me preguntabas al principio, el miedo a desaparecer, por ejemplo, a dejar de ser humano, de sentir, pues comienza a disminuirse cada vez más y gana la necesidad, gana la superficialidad, pues no, pues, digamos que en un gran futuro sí. Ok. Eh, en esta forma de vivir esta inmortalidad aparente, ¿qué es en realidad a lo que se tiene miedo? ¿A pagar la consecuencia de lo que hacemos? ¿A, a no tener una, una desvinculación realmente de una realidad? ¿Qué es lo que perciben? ¿Qué es lo que percibes, Nico? Ahora no, ¿Me escuchas? ahora sí. Es una percepción, Mira, al final, em, sí es un tanto empujante como, digámoslo, la expresión que viene en la palabra de alguna forma es abismal. Es una presión, un empuje activo que busca llegar como a ese objetivo, pero que aún está distante, Ira. En un sentido, por lo menos a nivel de existencia humana, seguimos Ujú. siendo la única raza viva en esta realidad. Margarita, ¿tú qué percibes? Bueno, lo que veo yo es que a través de este cerebro reptiliano que tiene esa necesidad de sobrevivir, Ujú, toda la cotidianidad y todas las exigencias de la vida y todo lo que corresponde al vivir, a los placeres, a los apegos que también hacen parte, pero toda esta parte instintiva que está nutrida por toda esta energía del entorno, va creando unas adherencias, y estas adherencias van transformando la forma del existir del humano. Entonces se va volviendo como una especie de implante energético donde él quiere seguir viviendo, donde él quiere vivir sintiendo. Sobre todo veo que las partes sensoriales están muy activas y hacen parte de toda esta anatomía de querer vivir, todas estas sensaciones de querer gozar, de querer prevalecer, de no extinguirse. Por eso es que lo veo tan relacionado con este cerebro reptiliano y las interferencias que él mismo ha vivido por las condiciones del entorno. ok. Cristina, ¿tú cómo lo percibes? El gran miedo, los grandes miedos han sido generados por esta misma inteligencia artificial, que es el miedo al envejecer, el miedo a la escasez, el miedo, sí, todos esos miedos que nos, nos los implantan para que nosotros vayamos hacia esa solución, entre comillas. El, el miedo a no pertenecer, el miedo a eso, ¿no? El miedo a desaparecer, el miedo a morir, el miedo a morir.
sobre todo, es lo que comienza a generar ese impulso de que el ser humano vaya a esa tecnología. Muy bien, vamos a desconectar, vamos a regresar aquí y ahora, en este momento presente, vamos a desconectar y vamos a limpiar cualquier residuo energético que hubiese quedado de la sesión y quiero que cada uno me diga una palabra que venga ahora en esa desconexión. Vamos a empezar. Cristina, dime la palabra que te viene para cerrar. Esclavitud. Esclavitud. Nico. No, no, no te oigo. Abismo digital. Abismo digital. Margarita. Antinatural y suplantación. Antinatural y suplantación. Entonces aquí ustedes cerraron con la esclavitud crea un abismo digital que es antinatural y es una suplantación. Ok, muy bien. Vamos a desconectar, vamos a regresar aquí y ahora. Ya a su ritmo. Abren sus ojos. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Cómo, cómo se sienten? En este momento bien. Qué loco, ¿no? Sí, Loquísimo. Yo cuando estaba haciendo las preguntas decía, pero qué loco está esto, pero bueno, vamos a ver qué sale, que salió mucha información. Bueno, mucha información que dices tú es que parece irreal, pero bueno, vamos a ver en cuánto tiempo todo esto empieza a salir. Vamos a cortar aquí la grabación, no sin antes agradecerles a todas las personas que nos siguen, pedirles que nos dejen un like, decirles que nos sigan en la página web, que dentro de la página web están todas las formas de seguirnos en todas nuestras redes sociales, canales de YouTube, redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, lo que sea. Y agradecerles y decirles que nos pueden mandar correo a info@iracemahipnosis o a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Vamos a cortar aquí. Gracias, chicos. Bye. sí.